mi corazón. Dígale, habla mi corazón, Señor. Que tu palabra sea oportuna, pertinente para mí en esta hora. Te doy gracias, Señor. Amén. Amén. El domingo anterior les prometí que durante todo el mes de junio íbamos a comenzar a trabajar en clave padres. Hermano, ¿ya terminó? Sí, quiero verlo por aquí así porque me anima a mirarlo. En clave padres. Eso quiere decir que durante los próximos domingos, durante todos los domingos de junio, más bien vamos a estar hablando sobre hombres. Sí, a propósito, ¿quiénes leyeron la columna del viernes? Sí, sobre hombres, hombres, ser hombres, ser machos, no somos muchos, pero somos machos. Aleluya. Muy bien. El domingo pasado entonces estuvimos hablando acerca de uno de esos personajes interesantísimos de la Escritura llamado San José o José, es decir, el padre de crianza de Jesús. Hoy hablaremos de un segundo personaje que es David. Y por supuesto no vamos a hacer un estudio biográfico acerca de David, pero sí vamos a tomar algunos casos puntuales de la vida de David para poder basarnos en ello e ilustrar algunos aspectos que queremos alcanzar. En este caso, nosotros a través de David, nosotros vamos hoy a tratar de trabajar el tema sobre cómo enfrentar la adversidad. ¿Recibieron el correíto que les mandé? ¿La tarjetita que les mandé? ¿Sí? ¿Quién no la recibe? ¿Quién no la está recibiendo? ¿Tú no? ¿Ustedes? ¿Tú no la recibes? ¿Quién no? Entonces ahora me das tus datos también me das tus datos para meterlas allí y estarles enviando información de la iglesia y datos como esos. Bien, entonces hablaremos acerca de David especialmente en ese contexto. Pero voy a hacer un recuento rapidito de David. David fue un personaje hijo de un hombre llamado Isaí. Era el menor de los hermanos y era pues un joven esbelto, bonito, según lo pintó Miguel Ángel, bien hermoso, rubio, dice la escritura. Pero sus hermanos ya grandes, ya adultos, que se dedicaban a otras cosas, a él le tocó como ser el peladito de los mandados de la casa. Y entonces le tocó a él ser como el pastorcito de las ovejas. Y se dedicaba entonces a cuidar a las ovejas allá en la montaña. Bueno, pues en los campos. No había fincas, no había cercados, y entonces simplemente los rebaños se extendían, se sacaban a que comieran, a que pasaran hacia afuera, y luego por las tardes o por las nochecitas se recogían y se guardaban en un aprisco. Entonces, este personaje, David, era el encargado de eso, el encargado precisamente de cuidar a las ovejas. Sin embargo, David era digamos, un personaje como sin brillo, no tenía nada de especial, a pesar de que era músico y que era medio poeta, porque escribió la gran mayoría de salmos, por lo menos la mitad de los salmos fueron escritos por David, y seguramente, ustedes saben, los salmos eran canciones. Entonces, como Margeles, así dejó David muchas canciones sin grabar que después se convirtieron en los salmos. Ahora bien, nadie tenía en cuenta a David porque era pues un muchacho y era un muchacho pues que no tenía realmente ninguna importancia. Sin embargo, le ocurrió un hecho interesantísimo en su vida, y es que un día su padre lo mandó con un recado de sus hermanos porque sus hermanos habían sido reclutados en el ejército del rey, especialmente sus hermanos mayores, Eliab, Abinadab y Sama, habían sido reclutados y estaban entonces como soldados para pelear en el ejército de Israel en contra de los enemigos, los filisteos en este caso. Ahora bien, su padre lo manda entonces con un recado y a llevarle un poco de provisiones para sus hermanos,
Y cuando él llega allá se da cuenta de la situación que está viviendo el ejército. Y es que un gigantón del ejército de los filisteos está haciendo una propuesta, y es que en vez de enfrentar los dos ejércitos y que haya una mataciña terrible, escoge el ejército de Israel a un campeón, a un soldado que se enfrente a él, y que el que venza, pues el otro ejército va a respetar entonces las condiciones. Y nadie en el ejército de Israel se atrevía a asumir el reto. Durante 40 días de mañana y de tarde, este gigantón se ponía en medio de los ejércitos. Estaban en un valle que se llama el Valle de Ela. Los filisteos estaban de aquel lado, los otros estaban de este lado, y el gigantón se paseaba por ese valle gritando y vociferando y diciéndole a los israelitas que si no había nadie que se enfrentara a él. Justamente este muchacho, que era un muchacho aproximadamente de unos 17 años, ¿sí?, llegó en ese instante y escuchó entonces el rumor y escuchó la cosa y escuchó la cosa, y su espíritu joven comenzó a enardecerse y entonces comenzó a echar la bola y a decir: oye, pues ustedes están fregados, yo soy capaz de enfrentarme con ese tipo, y yo soy capaz, y comenzó a rodar y a rodar y a rodar la bola hasta que finalmente llegó donde el rey. Y mira que ahí hay un tipo que dice que él es capaz de enfrentarse con ese gigante. El rey lo manda a llamar. Cuando ve al muchacho lo menosprecia y dice: no, es imposible. Mira, tú eres un pelado. Mira, no tienes ni músculos todavía, apenas te está siendo formado. Este es un campeón, este es un soldado con todas las condiciones. Además, tiene un ayudante, además usa rodilleras, usa malla, usa casco, usa jabalina, usa de todo. No, este te va a hacer chicuca, no, no te metas con eso. Y entonces este le dice: ¿sabe qué, rey? No se preocupe, yo estoy acostumbrado a eso, porque yo soy un pastorcito de ovejas, y cuando un oso o un león viene y me roba una oveja, yo lo persigo y me enfrento a él y lo venzo y le quito mi ovejita que se ha llevado. Así que no se preocupe. El rey, entusiasmado, entonces le pone toda una parafernalia de uniforme militar, y le pone coraza y le pone esto, y le dan una espada que le arrastraba, y él no podía ni siquiera caminar con eso, y dice: no, yo no puedo con esto, yo nunca me estoy acostumbrado a esto, déjenme a mi forma, a mi estilo. Y su forma y su estilo era una Kawasaki tremenda que usaba, digo, una Honda, perdón, tremenda que usaba. Sacó unas piedrecitas del río y entonces se estuvo listo. Finalmente viene el combate. En línea de batalla, el gigante Goliat, y en este lado David. David muy rápidamente corrió y se ubicó en la línea de batalla, y antes que el otro pudiera respirar, cogió la onda y lanzó una piedra. ¡Pum! Le pegó en la frente al gigante. El gigante cayó y se desmayó, y corrió donde el gigante que estaba allí desmayado. Le sacó la misma espada que el gigante usaba y le mochó la cabeza. Eso hizo que el ejército de Israel se envalentonara entonces, y comenzaron a perseguir a los filisteos y derrotaron a los filisteos. No hubo en todo Israel nadie que se hubiese atrevido, ni siquiera el rey se hubiese atrevido a desafiar a este gigante. Pero este jovencito lo hizo. ¿Qué trato yo de significar con este hecho? Que fue justamente la experiencia de Goliat lo que hizo que David saltara a la fama. Entonces el rey le reconoció, y entonces el pueblo le reconoció, y entonces David se convirtió, por decirlo así, en un hombre de confianza del rey Saúl, y tan de confianza que Saúl tuvo celos de él e intentó matarlo y lo persiguió, como mejor dicho, por todo el campo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando muere el rey Saúl, el pueblo se acuerda de que a este personaje David, a ese muchacho, el profeta, el líder religioso, le había ungido, Samuel le había ungido como rey. Aún estando Saúl vivo,
ya David había sido ungido por Samuel. Y David fue ungido por lo menos 3 veces. En esta primera ocasión, Dios le dijo a Samuel que habiendo rechazado el reinado de Saúl, se escogiera un nuevo rey. Y entonces le indicó que fuera a la casa de Isaí, que él de allí se iba a proveer un rey. Isaí feliz, sacó a todos sus hijos. Eliab el mayor era un hombre tremendo, grande, fornido, rubio, de ojos claros. Y entonces Samuel, cuando lo vio, dijo: púchale, claro, este es. Y cuando va a ungirlo, siente que el Espíritu le dice: no, ese no es, no lo unjas. Tú estás viendo con tus ojos, yo puedo ver el corazón. Y entonces, bueno, sacaron al segundo, llamado Abinadab, y dijo: ay, con razón, este sí es. Y cuando lo va a ungir, otra vez el Espíritu Santo le dice: no, este no es. Y así pasó con cada uno de los 7 hijos mayores que David. Y finalmente Samuel, conectado con el Señor, sabiendo que Dios le había dicho que fuera a ese lugar para ungir al próximo rey de Israel, un poco desorientado porque ninguno de los muchachos era. Dice: oiga, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Será que yo escuché mal? ¿Que Dios no me habló? Y le pregunta a Isaías: oye, ¿tú no tienes más hijos? Ah, sí, un pelado, pero ese está por allá en la montaña. Ese ni siquiera pasa por aquí. Ese coge la arpita y se la pasa por allá cantando y pastoreando, y ese ni siquiera baja. Mándalo a traer. Y cuando viene David y Samuel lo ve, el Espíritu le dice a Samuel: úngelo, que ese es. Esa fue la primera unción para David. Muerto Saúl el rey, entonces se le reconoce a David en la parte sur del país, se le reconoce como rey. Durante 7 años David fue ungido en un lugar llamado Hebrón, y durante 7 años reina sobre la parte sur del país. Pero la parte norte del país no le había reconocido, solamente la parte sur. Y después de 7 años, la parte norte del país también reconocen a David como rey. Y entonces lo vuelven a ungir como rey de todo Israel en Jerusalén. Y durante 40 años entonces David se convierte en el rey de Israel. Hoy día David es el rey eterno de Israel. Hoy día la tumba de David, que está sobre el monte Sión, cuando vayamos a Israel se las voy a mostrar, digan amén. La tumba de David, que está sobre el monte Sión, es uno de los lugares más santos de todo el judaísmo, ¿sí? Y el rey David, en este caso, es el que prepara todo el camino, por decirlo así, para que continúe la monarquía, en este caso, de su hijo Salomón. Saúl, David y Salomón son los reyes de la monarquía, aproximadamente 40 años cada uno. Pero aquí voy a referirme a un problema, digamos, que tenía David, y que seguramente es el problema que tenemos todos nosotros, y es el problema de los límites, de los límites. Las personas que manejan este tema de aviación y aeronáutica y todo eso, Ate nos puede dar una lección sobre eso. Saben que los aviones tienen lo que se llama un techo. Es decir, el techo es la altura máxima a la que ese equipo, ese modelo, ese avión puede volar. Los aviones pequeños tendrán un techo pequeño, los aviones más grandes tendrán un techo más grande, ¿verdad? Pero una avionetita, di tú, de esas bimotor o de un motor solamente, monomotor, no podrán volar a 30,000, 35,000 pies de altura como vuela un 787. Entonces, todos los aviones tienen un techo. Así pasa también con nosotros. Nosotros también tenemos techos. Es decir, tenemos topes. Cuando de pronto tú estás en alguna situación donde dices: no puedo más, no alcanzo más, no doy más, esto me ganó, esto me desbordó, yo no puedo con esto, es porque has alcanzado justamente tu tope.
has alcanzado tu techo. ¿Cuál fue la ventaja de David? ¿O cuál fue la bendición de David? Que él fue un hombre que pudo levantar el techo. Pudo levantar el techo para sí mismo, pudo levantar el techo para su ejército, amedrentado y acobardado con un gigante, y pudo levantar el techo para toda la nación, porque toda la nación entendió que si Dios estaba con ellos, ellos serían vencedores, ellos serían victoriosos. Ahora bien, no la tuvo fácil, no la tuvo fácil. El papá no había creído en él. Tan no había creído que no lo llamó cuando vino Samuel a ungir a uno de sus hijos como rey. No estaba allí entre los candidatos. Su papá no lo tuvo en cuenta. Su papá no lo mostró cuando vino Samuel a ungir. Samuel, por un lado, por otro lado, tenía una idea distinta de lo que debería ser un rey. Y por eso cuando fue viendo a los hijos de Isaí, él decía para sí, este es claro, con razón. Pero Dios le fue cambiando y le fue diciendo, no, 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 ese no es. Sus hermanos tampoco creyeron en él, porque cuando él llegó allá a la batalla y comenzó a echar el rumor, vino su hermano mayor Eliab y lo regañó y le dijo, pelao necio, carajo, ¿qué hace usted aquí hablando bobada? Váyase mejor para la casa. Tampoco creyó en él. El rey Saúl, que debió haber sido quien comandara o aceptar el desafío del gigante, tampoco creyó en él, lo descalificó y le dijo, no, mijito, no vaya, usted es un pelado, usted no sabe de guerra, este es un soldado entrenado, adiestrado, este es un asesinazo, este sabe cómo matar, tú no sabes nada de eso. Y peor, Goliat, cuando lo vio, también lo menospreció en el corazón. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, dice que Goliat le dijo, oye, ¿tú crees que yo soy un perro que viene a mí con palos y con onditas y con cosas de esas? Mira, yo te voy a matar y te voy a no sé qué, no sé qué. David le dijo, ajá, vamos a ver cómo es que estamos. Porque tú has venido a mí con toda esa parafernalia y con todo ese armamento y con todas esas cosas, pero tú has desafiado al Dios de los ejércitos, al Dios de Israel. Y sabes qué, te voy a matar, te voy a cortar la cabeza, se la voy a dar a los goleros y todo tu ejército también va a perecer. Proféticamente eso fue lo que ocurrió. Exactamente eso fue lo que pasó. Corolario sobre este punto. Nosotros los hombres juzgamos por las apariencias. Nosotros juzgamos por lo que vemos. Pero Dios está buscando personas que estén dispuestas a dejarse usar por Él. Personas rendidas, quebrantadas, personas a través de las cuales pueda fluir el Espíritu de Dios. No necesariamente personas carismáticas, personas brillantes, personas poderosas, personas ricas, sino simplemente personas que le conozcan, que conozcan el corazón de Dios y que puedan creer y confiar que Dios es suficiente. ¿Cuándo fue que David adquirió entonces esa confianza, esa relación, esa intimidad con Dios? No lo sabemos. Pero los salmos, por ejemplo, nos dan la pista de que más allá de la mirada de los hombres, más allá en el silencio de las montañas, con su arpita, cantándole al Señor, David conocía lo que era la adoración. David conocía lo que era el corazón de Dios. David sabía que su valor dependía de la fidelidad que tuviera con el Señor. Y por eso, aún a pesar de todos los tropezones, digamos, morales que David tuvo, Dios pudo seguir diciendo de David, este es un hombre conforme a mi corazón. Es en la intimidad, es en la quietud, es en la soledad
donde se forja el corazón del hombre. Y Dios había forjado el corazón de David. Ahora bien, ¿cuáles serían las virtudes que tuvo David que nos podrían ayudar a pensar en un camino de cómo nosotros podemos enfrentar la adversidad? ¿Qué fue lo que él hizo para derrotar la adversidad? Y la adversidad no solamente fue Goliat. La adversidad de David fue mucho más allá, porque tuvo otra gran cantidad de problemas. Les invito a que miremos cómo David enfrentó la adversidad. Y de esa manera podemos tomar pistas de cómo nosotros podemos enfrentarla. Si están aquí, digan amén, aleluya, gloria a Dios, ay, 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 alguna cosa. Estoy basándome en el primer libro de Samuel, capítulo 16, capítulo 17, en adelante. ¿Ok? Muy bien. David tuvo 7 áreas de batalla en su vida. Las primeras 2 áreas de batalla están en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 34 al 37. Él le dijo a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Cuando venía un león o un oso y se llevaba algún cordero de la manada, yo salía corriendo tras él, lo hería y se lo arrancaba de la boca. Y si se revolvía contra mí, le echaba mano a la quijada, lo hería y lo mataba. Ya fuera león o fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Los primeros 2 grandes áreas de batalla en la vida de David fueron un león y un oso. Un león y un oso. Eso fue lo que él le dijo a Saúl. ¿Qué es el león? ¿Cómo opera el león? ¿Cómo ataca el león? ¿Cuál es la característica del león? La característica del león es la sorpresa. El león se agazapa cuidadosamente, sigilosamente, observa a la presa y cuando siente que la presa está ya desprevenida, arranca a correr y carrera a carrera se gana a su presa. También la adversidad nos puede atacar a nosotros a través de la sorpresa. Un accidente fatal, una mala noticia, algo que te ocurrió que no lo tenías planeado, que surge de repente, que te toca en un determinado momento, que sorpresivamente llega, también se puede convertir en una adversidad para tu vida. Pero también una segunda área de batalla dice que era el oso. Los osos, no tenemos osos nosotros por aquí, pero la característica del oso es la fuerza. El oso es un animal lento, es un animal grande, robusto, lleno de músculos y de grasa, pero como te dejes atrapar del oso en el solo abrazo, te tritura los huesos. Por eso decimos del abrazo del oso. La característica del oso, entonces, es la presión, la fuerza. ¿Cuántas cosas ejercen sobre nosotros presión? ¿Cuántas cosas nos abrazan que nos sentimos que ya no puedo más, ya no doy más? También es un área de batalla que David supo vencer. Nosotros tenemos que aprender como David a vencer tanto los leones que se atraviesen en nuestra vida como los osos que ejerzan presión sobre nosotros. Pero una tercera área de batalla que tuvo David fue el gigante Goliat, en el capítulo 17. Miren, Goliat se convirtió en una imposibilidad para el pueblo de Israel. Todos lo estaban viendo durante 40 días, lo vieron mañana y tarde, vociferando, gritando, desafiando, todo el tiempo. Ellos lo estaban viendo, escuchen, estaban en la línea de batalla. Ninguno de ellos reculó, ninguno de ellos se fue de los soldados. Ellos estaban allí formados en la línea de batalla.
pero ninguno se atrevía a dar el paso. Es posible que nosotros estemos alineados en la línea de batalla, sí, pero no nos atrevemos a dar el paso para aceptar el desafío del enemigo. La tercera adversidad a la cual de David se enfrentó fue la imposibilidad. ¿Por qué ninguno de ellos se movió? Porque pensaban que era imposible vencer. Era imposible vencer a ese gigante. Y por eso ninguno se atrevió, incluido Saúl. Como David no tenía ese problema en su mente, él no conocía la imposibilidad. Él dijo, caramba, si Dios ha estado conmigo, Dios va a estar conmigo también ahora. Y por eso Goliat para él no fue sino un peldaño que lo catapultó hacia la fama. Pero además de eso, una cuarta adversidad es que su amigo, el que lo reclutó, llamado Saúl, al final se convirtió en su enemigo. Él se volvió ñía del hijo de Saúl y resulta que Saúl comenzó a mirarlo entonces con celos y comenzó a mirarlo entonces como con prevención por la amistad de él con su hijo Jonatán. Y miren, Saúl se le corría la teja. Y cuando se le corría la teja se llenaba como de ira, se endemoniaba de vez en cuando. E inclusive llegó una vez que le tiró un lanzazo que casi lo mata. Y Jonatán le tuvo que decir, oye, mi papá te va a matar, pila, arranca de aquí porque el hombre te está buscando. Y es cuando se convierte entonces en un, ¿cómo se llama? De esos que viven en el campo, escondidos en las cuevas, en los montes y todo eso, porque Saúl lo perseguía como si fuera un tremendo enemigo. Sí. Entonces la cuarta adversidad a la que él se enfrentaba era a los enemigos, con la desventaja que el enemigo era su propio rey, su propio líder era su enemigo. Y si bien es cierto que tuvo oportunidades de vencer a Saúl, porque incluso ustedes recuerdan que escondido en las cuevas se le comenzaron a juntar toda la gente sin esperanza, todos los que estaban endeudados, afligidos, enfermos y de todo, se le comenzaron a juntar a él y él formó un ejército. Por lo menos 400 hombres tuvo allí en la cueva de Adulam. Y de allí en adelante comenzaron a sumársele más hombres y llegó a tener un ejército inclusive para pelear contra Saúl. Pero nunca fue capaz de levantar su mano contra el rey, conocedor de la autoridad. Dios tuvo que quitar a Saúl y fue cuando él asumió entonces. La siguiente adversidad a la cual se enfrentó fue, bueno, la que ustedes conocen, la carne, la pereza, la lujuria, la lascivia de su corazón, que tuvo expresión final en Betsabé. Un día pereciando, se levantó a las 11 de la mañana, tenía que estar con sus ejércitos en el campo de batalla, dijo, me voy a hacer el enfermo, no voy a ir, se levantó a las 11, comenzó a mirar televisión, comenzó a mirar una cantidad de cosas, sí, desocupado, no se conectó con el Señor, no hacía devocional, nada de eso, se puso a mirar por la ventana, vio cipote viejona que estaba allí en el patio del vecino, la mandó a traer, vénganos a tu reino, y se formaron los problemas allí. También fue un enemigo que tuvo que vencer. Pero además de eso, tuvo problemas con su propia familia. Su hijo mayor, llamado Absalón, lo traicionó y quiso derrocarlo y tomar el trono. Absalón se paraba en la puerta de la ciudad y le preguntaba a todo el mundo, ajá, ¿cómo estás? ¿De dónde vienes tú? No, yo vengo de Aguas Blancas. Ah, de Aguas Blancas. Mira, ¿tienes algún problema allá? No, sí, yo vengo a hablar con el rey porque es que tengo un problema con un vecino que me ha corrido la cerca y tal. No, ven acá, no te preocupes, yo te soluciono eso. Y entonces todo el que iba entrando, Absalón se lo iba ganando porque él iba solucionando los problemas. Cuando vino a ver a Absalón tenía una gran cantidad de pueblo que le apoyaba. Cuando se sintió fuerte
y apoyado por uno de los generales del ejército de David, entonces dijo, me declaro rey. Y entonces se declaró rey. Y David tuvo que salir huyendo a medianoche, a pie descalzo, subiendo la montaña del Monte de los Olivos para que Absalón no lo matara. También tuvo que enfrentar la adversidad a través de su propia familia. Y por último, como si fuera poco, tuvo que enfrentar la adversidad de la gente. El juicio, la crítica, la condena, el orgullo, la vanagloria. David, no sé por qué, algún día se le metió un diablo y entonces él dijo, yo voy a hacer un censo sobre cuántos soldados efectivos tengo. Y su comandante del ejército le dijo, no, no vayas a hacer eso, mira, no vayas a hacer eso es vanidad. ¿Para qué vas a contar cuánta gente tiene? No, yo voy a hacer un censo. Mira que no es conveniente ese censo porque eso te llena de orgullo. Bueno, igual hizo el censo desobedeciendo el consejo de su general. Y Dios entonces reprendió a David. Dios entonces lanzó un juicio sobre David. La gente misma criticó a David. David recibió no solamente el juicio del Señor, sino también la recompensa de su orgullo y de su vanidad. Entonces, todas estas adversidades que David enfrentó son una realidad en nosotros. ¿Están aquí? Sí, muy bien. ¿Están mirando el teléfono porque están mirando los textos? Eso. ¿O están jugando maquinita? Gloria a Dios. Ok. Entonces voy a repasar. David se enfrentó a la sorpresa, David se enfrentó a las presiones, se enfrentó a las imposibilidades, se enfrentó al enemigo, se enfrentó a su propia carne, ¿verdad? A sus propias pasiones, se enfrentó a la traición de su familia, se enfrentó al juicio del Señor y a la crítica de la gente. Entonces, la primera característica que tuvo David fue que supo enfrentarse a la adversidad. Detengo aquí y te hago una pregunta. ¿Cómo enfrentas tú la adversidad? ¿Qué haces cuando tienes un ataque sorpresivo? ¿Qué haces cuando tienes un enemigo? ¿Qué haces cuando te aprisionan las circunstancias? ¿Qué haces cuando alguien te traiciona? ¿Cómo reaccionas frente a la adversidad? Y hay una segunda característica de David, y es que David sabía, David conocía, David confiaba que Dios estaba con él. Y eso es algo que no puedo explicarlo, pero tú sabes cuando Dios está contigo, cuando Dios oye tu oración. Yo sé porque sé que Dios está escuchándome y yo sé que puedo entonces confiar en Él. Él sabía que Dios lo defendería, estaba cierto, seguro, convencido que Dios era su fortaleza. Por eso no se dejó descalificar, no dejó que los topes, los techos aprisionaran su vida, y por esa razón Él superó esas limitaciones. No te dejes presionar por los topes de tu vida. Que nadie te pueda decir eso es imposible. Que nadie te diga no vas a vencer. Porque es que el enemigo es más grande que tú. Porque es que tú eres un chico. Porque es que tú no tienes recursos. Porque es que tú no tienes la experiencia. Porque es que tú no tienes la habilidad o la capacidad o el talento. No. Rompe ese techo y levántate en el nombre del Señor. Dios te conoce. Dios ve tu corazón. No importa que tú no estés en la lista de nadie. No importa que nadie te haya reconocido. No importa. Simplemente levántate y rompe ese techo. Alguna vez he contado esta historia, se las voy a repetir rápido. Estábamos en una reunión en Miami con el pastor, ¿cómo se llama el argentino? No, Freyson. Estábamos allá en una reunión en Miami con Freyson.
Freyson era el invitado especial a predicar ese día. Resulta que Freyson no hablaba inglés, no sé si habla hoy día, pero en ese tiempo no hablaba inglés. Y entonces él siempre viaja con un traductor. Y resulta que él viajó con el traductor, llegó un día antes con su traductor, llegaron al hotel, se registraron en el hotel, descansaron todo el día ese en el hotel y por la noche era la primera convención, era la primera reunión. Entonces por la tarde, después de que descansaron la mañana, almorzaron, reposaron, no sé qué, él comenzó a llamar a su traductor. No me acuerdo cómo se llamaba, Roberto, no me acuerdo. Comenzó a llamarlo por teléfono y el traductor no le respondía. Y no le respondía, no le respondía. Entonces dijo, bueno, seguramente se fue de compras y nos vamos a encontrar allá en el lugar de la convención. Entonces él tomó un taxi y se fue para la convención. Llegó temprano a la convención. Y entonces llegó temprano a la convención esperando que su traductor iba a estar allí. Pero entonces comenzó a buscarlo y no lo encontró. Se metió allá por la tarima, le preguntó al uno, al otro y nada. Pero él preocupado porque ya estaba comenzando, ya iba a comenzar el tiempo del inicio de la convención, ¿sí? Y entonces, bueno, finalmente no apareció el traductor, él muy angustiado, los músicos comenzaron a tocar y resulta que no estaba su traductor allí y él ya estaba lleno de pánico, no sabía qué hacer. Y entonces digo, caramba, ¿qué hago? ¿Qué hago? En todas estas se le ocurrió ir al baño, que quedaba en la parte de abajo como de la tarima, se le ocurrió ir hasta allá, hasta los baños. Y entonces, estando en los baños, esta es la versión de Freyson, estando en los baños, él vio que en los baños había una cantidad de hombres y comenzó a mirar a los hombres y vio a uno así como con cara de bautizado. Entonces se le acercó y le dijo, ¿Do you speak Spanish? El tipo le dijo, claro, sí. Dijo que lo agarró por la mano y le dijo, usted venga conmigo. Porque él estaba oyendo ya que por los parlantes ya lo estaban anunciando a él. Y ahora está con nosotros directamente desde Argentina el pastor Claudio Freyson. Él es un hombre que ha sido amigo del Espíritu Santo y tiene una impartición y tal y no sé qué. Y él oyendo todo eso y él todavía no tenía quien le tradujera. Y entonces agarró al tipo por la mano y le dijo, usted venga conmigo. Simplemente usted va a hacer todo, va a decir todo lo que yo diga, nada más. Listo, el tipo medio asustado fue con él, subieron a la tarima, sí, le entregaron un micrófono al traductor, un micrófono a Freyson. Buenas noches, Dios los bendiga, qué alegría estar con ustedes. ¿Quién vive? Miami para Cristo. Y el otro entonces traduciendo al inglés, lo mismo que él decía en español. Resulta que la historia fue que durante esa noche Freyson predicó en español. El muchacho que hablaba español tradujo todo su mensaje en inglés para toda la asistencia inglesa y fue una noche gloriosa. Ahora escuchen la historia desde el punto de vista del traductor. Era un muchacho que había ido a la convención de Freyson con un amigo. Era un muchacho común y corriente, asistía a una iglesia hispana y había ido con un amigo. Y resulta que antes de que comenzara el servicio, él le dijo al amigo, voy a ir al baño antes de que se llenen los baños, porque ahora todo el mundo va a los baños y se llena. Entonces bajó las gradas y fue al baño. Y cuando él estaba en el baño, se le acercó un hombre, lo agarró de la mano, le preguntó si él hablaba inglés y español, le dijo que sí, lo agarró de la mano y subió con él. El amigo que fue con él, cuando comenzó el servicio, dijo, oiga, no ha subido fulano, se va a perder entonces el tiempo de adoración, mira que ya comenzó. Y cuando comenzó el tiempo de adoración, de pronto ve que el amigo va subiendo a la tarima
con Freyson y él con micrófono en mano traduciendo. Pero ¿cómo? ¿Y este cómo llegó allá? ¿Por qué nunca me dijo? ¿Qué pasó allí? No lo sé. Toda la reunión estuvo pensando qué había pasado con su amigo y por qué él estaba allí traduciendo. Esta historia se las cuento. Además, Freyson la ha compartido. Se las cuento porque puede ser que tú no estés en la lista de nadie. Puede ser que estés pensando que no tienes la oportunidad. Puede ser que estés pensando que todavía no ha llegado tu momento, pero Dios sí sabe ya cuál es tu momento. Dios tiene preparado para ti una ocasión, un tiempo, un kairos. Dios ha preparado para ti un momento especial y en ese momento especial Dios te va a honrar. Dios te va a catapultar. Dios te va a levantar y te va a hacer reconocer en el nombre del Señor. Yo no creo que nosotros estemos llamados para ser parte de esos escuadrones que tiemblan ante la adversidad y que se quedan allí oyendo los insultos en la fila de batalla con los uniformes puestos, pero solamente oyendo los discursos que se lanzan en contra de nosotros. Yo creo que es tiempo de avanzar, es tiempo de vencer. Por eso la razón del título: tienes que aprender a vencer la adversidad. Tienes que aprender a hacer proezas en el nombre del Señor. Y esto no es para los super mega wow. Esto es para todos nosotros como creyentes. Todos nosotros tenemos la posibilidad de ser levantados en el nombre del Señor. David levantó el techo, el límite, el tope de sí mismo, de otros, de toda la nación. Y de alguna manera trajo honra y gloria al nombre de Dios. Miren, Saúl y David recibieron exactamente la misma unción. Fue el mismo profeta el que los ungió, Samuel. Sin embargo, Saúl no confió en el Señor. Quiso hacer las cosas a su manera y eso trajo deshonra. Y no solamente deshonra, sino descalificación. Mientras que David confió en el Señor y fue calificado. Pregunta del millón: ¿cuántos de nosotros queremos ser vencedores? ¿Cuántos de nosotros queremos hacer proezas en el nombre del Señor? ¿Cuántos queremos aprender a vencer la adversidad? Miren que no le estoy diciendo que es que no les va a venir adversidad. Sí, sí nos va a venir. Sí nos va a venir. Vamos a encontrar leones, vamos a encontrar osos, vamos a encontrar enemigos. Nuestra propia familia nos va a criticar. Vamos a encontrar disciplinas de parte del Señor. Vamos a encontrar una cantidad de adversidades. Pero nosotros podemos vencer, ser vencedores. Póngase de pie conmigo y terminemos en un momento de oración. Cierra por un momento tus ojos. Y allí con los ojos cerrados, medita por un momento lo que hemos platicado. Tal vez nadie te reconoce, nadie te tiene en cuenta. Tal vez te han descalificado. Tal vez tus jefes, tu familia, aún tu esposo, tu esposa, te descalificó. Tal vez nadie creyó en ti. Pero de parte del Señor debo decirte en esta mañana que Dios cree en ti, que Dios te conoce, que Dios ve tu corazón
que no importa que tú no estés en la lista de nadie, pero estás en la lista de Él, de Dios. Que Dios mira tu corazón. Dios te dice en esta mañana que si tú aprendes a ser fiel en lo poco, Él te va a poner sobre lo mucho. Hermano, tú estás en los planes de Dios. Dios no te quiere ver en la fila, formado en el escuadrón del ejército de temblorosos y miedosos, sino Dios quiere verte tomando autoridad en su nombre, avanzando, venciendo la adversidad. Levanta tu mano conmigo y haz una confesión profética hoy. Dile conmigo: Señor Jesús, declaro en esta hora que soy más que vencedor. Te doy gracias porque en ti puedo confiar, porque mi confianza en ti es inquebrantable, porque a pesar de la adversidad y la dureza del camino, puedo confiar que tú eres suficiente. No me dejo descalificar. Te doy gracias. Estoy seguro que tú me defiendes. Gracias, Señor. Padre, que una unción preciosa de tu gloria descienda sobre cada uno de tus hijos ahora. Que cada uno de nosotros pueda experimentar tu dulce compañía, la seguridad, la certeza de tu compañía, de tu presencia. Gracias, Señor, porque aún en medio de la adversidad podemos confiar en ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 No te vayas a ir sin saludar a alguien, sin bendecir a alguna persona, sin declarar la paz de Dios sobre alguna persona. En el nombre del Señor. Que Dios le dé una semana de victoria, cargada y llena de su amor y de su gracia. Y que en todo lo que emprendan en esta semana, el Señor los acompañe.